tiene que ver con, de alguna manera, desarrollar cuáles han sido las definiciones de este Congreso Provincial, con la presencia de compañeros representantes de todas las localidades de la provincia. Para nosotros es sumamente importante, y en este sentido, en muchos casos, seguir denunciando aspectos que a toda la docencia nos está atravesando y que claramente marcan una política de mucho ajuste por parte del gobierno provincial, y fundamentalmente muy persecutorio, ¿no? Digamos, en este sentido, lo que está sucediendo hoy también tiene que ver con estas políticas de castigo, que de alguna manera, o de ataque ante el sindicato gremial, fundamentalmente por lo que viene sucediendo en los últimos años. Y en este aspecto digo que claramente lo que ha sucedido con la paritaria es una muestra, digamos, genuina de que no hay ningún tipo de intención de llegar a acuerdos en base, digamos, a las necesidades que hoy tiene todo el sistema educativo. Eso ha sido casi una parodia, donde en realidad el Consejo Provincial de Educación no dio ningún tipo de respuestas, y como dijimos en la paritaria, ¿una paritaria es libre o no es una paritaria? Y en este sentido no se pueden imponer los temas, pero el gobierno quiere imponer absolutamente todo, ¿no? Y por eso gobierna a través de resoluciones, de maltrato, de persecuciones. Bueno, está sucediendo en escuelas con persecuciones a directivos. Los directivos parecen ser hoy los responsables de todos los males, y muchos docentes que cuestionan o que han hecho medidas de fuerza en algún momento o que reclaman legítimamente con un paro o una retención de servicio. Han llegado al extremo de descuentos. El único sindicato, en realidad, digamos, que descuentan la retención de servicios, y fundamentalmente, digamos, tienen una hostilidad tan manifiesta que lamentablemente creemos nosotros en algún momento se le va a volver en contra, puede ser contraproducente. En los últimos días, lo que de alguna manera se ha definido es agudizar la política esta de ajuste que decimos nosotros, con más despidos. Se han cerrado muchos cursos que no debían cerrarse. En muchas localidades se están cerrando sin ningún tipo de argumentación, mucho menos sin ningún tipo de fundamentación pedagógica. Acá la lógica es cerrar y que, bueno, lógicamente los números se readecúen, como dicen ellos, o utilizan este tipo de conceptos o palabras, en realidad, digamos, que tratan de disfrazar lo que realmente sucede, ¿no? Entonces te dicen, hay que readecuar, hay que restablecer, hay que reubicar, y lo que están haciendo sistemáticamente de un plan que vienen llevando desde hace muchos años es tratar de reducir al máximo todo lo que de alguna manera hoy para ellos es un gasto educativo, porque la educación la piensan desde ese lugar, no desde los aspectos, insisto, digamos, que tienen que ver con una base pedagógica y mucho menos laboral, sino principalmente desde un lugar totalmente de mercado. Acá tenemos compañeros de Calafate, de Río Gallegos, de muchas localidades donde esta política se está llevando adelante, donde hay persecuciones, donde hay sanciones, donde hay intentos de sumarios, y donde, como decía anteriormente, digamos, nada se resuelve. Entonces, tenemos congelamientos salariales. Recién ahora, en estos últimos minutos, tenemos la información de que el Ministro de Economía habría firmado de alguna manera este famoso fondo fiduciario, donde estaría, digamos, inserto el pago del 8%, un 8% que están debiendo desde el mes de enero, pero algún medio, digamos, ya de la provincia ha definido de que el pago que están adeudando es de enero, febrero y marzo. Y lo que nosotros decimos, en realidad, digamos, es que deben sumar el mes de abril. Son 4 meses los que están debiendo, y principalmente, más allá de la cantidad de meses, lo que aparece en el diario que la deuda sería con el sector activo. Eso sí que en realidad, digamos, es una gran falacia, no solamente porque ya los jubilados lo han cobrado a fines del año pasado, sino porque cuando nosotros aceptamos este porcentaje, digamos, o tomamos a cuenta, digamos, este porcentaje, se hizo sobre la base del pago totalmente en blanco, donde cobran tanto activo como pasivo, por lo cual queremos y le manifestamos de alguna manera al gobierno provincial que tenga total claridad a la hora de definir, digamos, el pago de este porcentaje, que, insisto, digamos, en el caso nuestro, por mandato de Congreso,
tenemos definido de que cada uno de los aumentos sea en estas condiciones y no en sumas fijas o en negro. Bueno, esto por ahí lo más general, y sin formar, digamos, en términos de resoluciones muy recientes del Congreso Provincial, que ADOSAC ha definido una medida de fuerza para la semana que viene, bueno, atraviesa todas estas temáticas: la cuestión persecutoria, la del congelamiento salarial, el pago de doblado, gente que no cobra desde el mes de agosto. Bueno, hoy está sucediendo, digamos, y también nos queremos solidarizar con padres, con alumnos de escuelas que están siendo hasta, digamos, intentándolos disciplinar, con intentos de alguna manera también de sancionarlos por estar pidiendo o reclamando lo que consideran justo. Por un lado tienen este discurso de lo político, de la importancia de lo político, y por el otro lado, digamos, están tratando de sancionar a los centros de estudiantes o tratar de vincularlos directamente al gremio, como que cada acción que de alguna manera aparece como una voz crítica al Consejo Provincial de Educación, detrás está el gremio. Y esto no es así. En realidad, digamos, las críticas son cada vez más importantes, aunque habría algunos actores como el vocal de padre que tendría que tener una postura un poco más crítica frente a determinadas situaciones, pero bueno, esas son miradas por ahí que tenemos en términos generales. Pero lo cierto es que las críticas aparecen por las deficiencias que están teniendo claramente, digamos, las políticas educativas que se vienen llevando adelante y que vienen fracasando constantemente. Pedro, ¿se puede preguntar? Sí, claro. ¿La medida de fuerza para la semana que viene ya está establecida? ¿Cuánto va a ser? Sí. ¿Para qué día? La medida de fuerza va a ser el día jueves, va a ser una medida de fuerza de 24 horas. Sin duda la idea es poder también con el resto de los gremios, con los diferentes sindicatos, creo que estamos atravesando por la misma realidad, ¿no? Digo, hoy lo que sucede a nivel nacional, de tarifazo, de un costo de vida realmente muy importante, de los congelamientos salariales, de los índices de inflación, nos atraviesan a todos, y todos estamos con diferentes tipos de problemáticas en el interior. Recién nos comentaban en Puerto Deseado, lo que pasa en Caleta Olivia, en Calafate, en Turbio, en todos los lugares tenemos, digamos, una gran conflictividad social, y en muchos casos tiene que ver con las políticas de gobierno. A propósito de la cantidad de trabajadores de la educación que están en esta situación de, vos hablabas de persecución, digo, que han sido o que han sufrido muchos descuentos a lo largo de este tiempo, ¿tienen un relevamiento hecho de más o menos cuántos son los afectados, sobre todo con esta situación? Son muchísimos, ¿no? Es muy difícil en realidad, digamos, los relevamientos de la información, porque en general, digamos, en el Consejo Provincial de Educación todo se oculta y muchas cosas en realidad, digamos, se intentan tapar. Entonces, cuando ya ni siquiera a veces el docente puede acceder a su recibo de sueldos, cuando en realidad, digamos, cuando le preguntamos nosotros en la misma paritaria si descontaban la retención de servicio y no lo decían porque terminan apareciendo en el decreto de descuento de paro, bueno, marca claramente, junto al hecho, digamos, de que esconden la información permanentemente, que es muy difícil tener con precisión, digamos, las personas que han tenido descuento. Lo que sabemos es que la mayoría de los compañeros que han llevado adelante algún tipo de acción política han tenido algún tipo de sanción. Porque además uno hace la retención, no por una cuestión, además lo hace en el lugar de trabajo, sino por el hecho de que no cobraste tu sueldo. Ni siquiera estamos hablando de un porcentaje de aumento de 25, 30, estamos discutiendo alguna cuestión de la cuestión laboral, ¿verdad? Estamos discutiendo el hecho de que no cobras tu sueldo y tenés una herramienta legal para utilizar en tu lugar de trabajo y decir, quiero cobrar mi sueldo, y además te sancionan por el hecho de llevar adelante esta protesta. Entonces, basta de ese discurso barato en donde hay un gobierno que desde la tribuna habla permanentemente de los más humildes, de los trabajadores, de los compañeros, de los actos, no sé qué cosa, cuando en realidad no le importa para nada a los trabajadores. Fundamentalmente los trabajadores que menos les importa son los trabajadores docentes. Con respecto a la cantidad bueno, porque se habla de cierre de muchas secciones, de aulas, como se decía en su momento, hay un detalle de eso, porque no solamente tenemos entendidos el COSEBA, que hoy por hoy es uno de los colegios que más ha tomado la posta en ese sentido, que ha sido afectado en las últimas horas. Sí, bueno, ahí hoy en el informe de cada una de las filiales, lógicamente esto se planteó en cada una de las localidades. Le voy a pasar la palabra, que tenemos la Secretaria General de Calafate, tenemos también la Secretaria General de Río Gallegos, que fueron los lugares donde hubo mayores manifestaciones, pero sabemos que esto se viene dando en toda la provincia, así que le voy a pasar
la palabra para que puedan dar, digamos, estos detalles. Bueno, la situación en nuestra localidad se viene suscitando semana pasada con la llegada de una nota por parte de la supervisora pedagógica donde le solicita a la rectora del secundario 9, escuela cabecera de nuestra localidad, que aplique un acuerdo, ¿sí? El 134/92, que le solicita que aplique este acuerdo y fusione secciones para llevar al tope la capacidad de alumnos por sección. Bueno, la institución cuenta con secciones de primer a quinto año y lo que se pide es fusionar primero secciones de primer año, segundo año y quinto año. Esta incertidumbre de lo que se ha generado a partir de esta nota, ya que, bueno, los chicos en quinto año ya están culminando sus estudios con la modalidad que eligieron cursar específica, ¿no? Esta institución cuenta con economía y biología. Les proponen hacer una cursada bimodal, es decir, fusionar las dos modalidades y bueno, no son compatibles ninguna de las dos. Bueno, esto también se ven ellos perjudicados pedagógicamente, llevando también a una decadencia de calidad educativa, porque en realidad hoy las secciones que se encuentran ocupando están al tope, pero en el número real que ingresa los alumnos por el espacio físico que tienen. De fusionar y llevar a tope, estaríamos hablando de un hacinamiento de alumnos en curso, donde las condiciones no estarían dadas para que los chicos estén teniendo una óptima educación. Por un lado eso habla de un hacinamiento, como vos decís, a nivel alumnado, pero también está hablando de que bueno, hay muchos trabajadores de la educación que están por perder o han perdido. Sí, en este caso son 50 familias, 50 puestos de trabajo que se verían perjudicados en ese establecimiento. En el establecimiento, es así. Bueno, hay docentes que, bueno, como sabemos todos, han tomado el año pasado recién esas horas, cuando se ha hecho el ofrecimiento de cargos en 2017, en agosto, y al día de la fecha siguen sin cobrar, o sea, de darles de baja desaparecerían del sistema sin haber cobrado lo que se les adeuda desde agosto del año pasado. Bueno, nuestra localidad tiene la particularidad que es turística, está cerca de lo que es la construcción de las represas y mes a mes, semana a semana, va sumándose matrículas al colegio. Este relevamiento que se hizo entre el mes de marzo y abril, y hoy la realidad es que cuenta con más alumnos en su matrícula. Pedro, sí, no. Bueno, en cuanto a la realidad que vivimos en Río Gallegos, en estos últimos días hemos tenido conocimiento que están fusionando cursos o cerrando, como todos sabemos, en el COSEBA, que es el secundario 16, el 11, el 10, el 37, el 18, ¿sí? Son los que hoy están manifestándose por esta determinación del Consejo Provincial de Educación, donde voy a retomar unas palabras que dijo un alumno, porque la verdad es que a veces los alumnos nos enseñan muchas cosas. Lo dije hoy temprano cuando tomé la palabra en el Congreso. No somos, para el Consejo somos números, dijo un alumno ayer. Y sí, son números. Eso están siendo hoy nuestros alumnos para el Consejo. Números desde el punto de vista de que se ahorran números, pesos, ¿sí? En el presupuesto para educación, porque están ahorrándose unos cuantos miles de pesos al despedir a compañeros. Y aparte son números porque no les interesa la calidad educativa que reciben esos chicos. Hay secundarios donde su matrícula tienen
el 50% de sus alumnos son repitentes. Todos los que tenemos un poquito de conocimiento de lo que es la docencia necesitan otro tipo de atención, otro tipo de adaptación a las materias, a las áreas, a todo lo que implica la educación dentro del aula. También está la parte social que estamos viviendo. Están poniendo un acuerdo del año 92 a esta altura. No son los mismos nuestros alumnos del año 92 a este año, de ninguna manera. Entonces, son números también porque fíjense que están poniendo en práctica bimodal, ¿sí? Dicen ellos. Unen dos cursos, las materias troncales las dan a 40 alumnos, después tienen que armar todo un horario para dividir esos cursos y se separan para de acuerdo a la orientación que tienen. La verdad que preocupa la presión que está haciendo el Consejo Provincial de Educación sobre los directivos y los supervisores. Nosotros nos solidarizamos con los directivos porque ellos dentro de las aulas, dentro de la escuela, tienen que estar atajando a sus compañeros, a sus docentes, a los padres, a los alumnos, y por otro lado está el supervisor que está queriendo que aplique lo que le está diciendo el consejo, y el consejo sanciona, porque lo que hace el consejo es sancionar sin límite. No le importa. Tenemos compañeros que por hablar de una medida de fuerza en una clase, hoy está sancionado. Sí, entonces, estamos en un problema. Acá está cerrado el diálogo, lo vemos en la paritaria. La realidad de Gallego está complicado con el cierre de matrícula, pero también quiero que sepan que hay muchas escuelas hoy que están con problemas por esta lluvia que tenemos. ¿Sí? Permanentemente estoy recibiendo mensajes de escuelas que están con problemas. Los problemas de edilicio persisten. Así que bueno, estamos preocupados y nos estamos ocupando. Por eso, el jueves vamos a manifestarnos, vamos a hacernos sentir de que no pueden seguir avanzando, de que tenemos que defender nuestra fuente laboral y también defender la calidad educativa que se merecen nuestros estudiantes. Pedro, ahora sí como finalmente para cerrar, esta medida de fuerza, si bien hubo otra ya, marcaría de alguna manera podría decir, ¿no? Sería un avisar o marcaría un antes y un después en cuanto a esta relación entre ADOSAC y el gobierno, que se había mantenido bastante, ¿no? Una especie de pacto, pero con un pacto de no agresión en los últimos tiempos, es decir, tratar los sábados en las aulas. Digo, esto puede marcar, porque medida de fuerza 24, ¿puede venir una de 48 en la semana siguiente, por ejemplo? Todo puede ser. Eso en realidad, digamos, siempre ha dependido del gobierno provincial. Nosotros, históricamente, digamos, este gremio no toma las decisiones de manera caprichosa porque tiene algún tipo de encono o problema personal. Eso sí hace el Consejo Provincial de Educación, ¿no? Digamos, y eso es lo más terrible que termina afectando a todo el sistema, ¿no? Digamos, de ese lugar de rencor y de odio, lógicamente no puedo analizar con cierto criterio y claridad las situaciones que hoy nos hacen mal y que están afectando de alguna manera a todo el sistema educativo. Pero nosotros tampoco pactamos absolutamente nada con el Consejo Provincial de Educación. Lo que le pedimos es diálogo, lo que le pedimos es fundamentalmente, no solamente a la presidenta del Consejo Provincial de Educación y algunas autoridades políticas, sino también a la gobernadora, es que no subestimen a los docentes. El año pasado, digamos, hacían mucho silencio y este año, como no hay por ahí tantas medidas, lógicamente, aparecen tratando de disciplinar y con sanciones y con intentos de sumarios. Nosotros, todos los que estamos acá, diariamente, y muchísimos compañeros de base en cada una de las escuelas, ponen la cara, dicen, no se callan la boca, y eso, digamos, eso en realidad, digamos, no se cubre, ni se tapa, ni se calla,
con esta idea de que tengo el látigo, el poder, la billetera y la posibilidad, digamos, de afectarte tu trabajo. Porque tenemos esa convicción, porque nosotros no tenemos detrás algún tipo de interés, ni político, ni económico, ni nada que tenga que ver exclusivamente, digamos, con, como el año pasado nos planteaban, de ir contra este gobierno y desestabilizadores, nada. Nosotros peleamos por lo que consideramos que es justo, con nuestras herramientas y, lógicamente, no siempre con las mismas estrategias. Pero nuestras estrategias tienen la legitimidad de salir de las asambleas, con más gente, con menos gente, pero siempre apostando a ese debate, a ese diálogo y esa sinceridad y honestidad que marca claramente, digamos, que el sector docente no es un sector que se va a callar la boca o porque en realidad, digamos, hay una parte de la conducción que tenga algún interés particular, algún tipo, como decías vos, de pacto, de no sé qué, de silencio, no agresividad. Nosotros no buscamos ser agresivos, nosotros lo que buscamos es que se respeten nuestros derechos, simplemente que se respeten nuestros derechos. Y eso es poco y es mucho. En una sociedad donde lamentablemente, si vos no decís las cosas, te atropellan desde un lugar que nada tiene que ver, digamos, con el sistema republicano y democrático que pregonan, sino que por el contrario son, en realidad, digamos, aspectos absolutamente casi dictatoriales, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más va a hacer una pregunta? No.